Bueno, muchachos, pasando aquí a otro tema, vemos otra patología típica, es las irregularidades en altura. Entonces, se supone que una edificación debe cumplir unos parámetros mínimos para que sea estable. ¿Cuáles son los edificios más estables que hay sobre la Tierra? Los edificios más estables que hay sobre la Tierra son las pirámides. No en vano llevan tanto tiempo en pie y no se han caído. Digamos que el hecho de la pirámide se explica fácilmente porque tienen un centroide muy bajo y su base es muy grande. Sacar el centroide de la base para que caiga la pirámide es muy difícil. Habría que girar esa pirámide tanto para que el centroide salga de la base y la pirámide vuelque. Entonces es muy difícil volcarlas. Son elementos muy estables, cosa que no pasa con este edificio, por ejemplo, que es una pirámide invertida. Entonces es una pirámide invertida que tiene el centroide como por acá y que si usted medio gira la pirámide un poquito, giremosla un poquito y nos demos cuenta que el centroide ya empieza a salir de la base y empieza a caer. Además tiene una base pues pequeña, ¿sí? Entonces a lo que me quiero referir eh, con esto es que las edificaciones en altura se pueden modificar, pero la idea de modificarlas es modificarlas hacia adentro, o sea, no cometer este error de empezar a salirnos con los con voladizos, sino al contrario, empezar a disminuir masa en la medida que aumentamos la altura para poder generar un perfil que nos permita darle estabilidad al edificio. Masas grandes en la parte de arriba, perdón, masas grandes en la parte de arriba son muy problemáticas. Por eso la norma ahora no permite colocar los tanques de agua arriba, porque pues prácticamente antes se colocaban así, un tanque de agua sobre un par de pórticos y eso es prácticamente pues un volador. Eso cuando aparezca el sismo acá, estos pórticos se parten y el tanque de agua sale volando. Si no sucede eso y los pórticos son muy rígidos, la masa que está allá arriba empieza a vibrar con mayor fuerza y le genera mayor daño al edificio. Entonces no conviene, no conviene. Este tipo de formas tampoco conviene. Aquí se produce el mismo efecto de aleta que se producía en la planta con esa forma, pero esto es fácil de solucionar si nosotros aprendimos la lección y dilatamos acá y me quedan dos estructuras, una para este edificio y otra para este edificio, ¿sí? Esta configuración que se ve mucho en la ciudad de Medellín, que es la que se denomina bloque plataforma, esta es la plataforma que resulta ser una barra de parqueaderos o una barra comercial y estos son los apartamentos, la zona residencial. Generalmente los dos aquí en Medellín he visto que las torres las hacen en sistema de muros, mientras que la plataforma la hacen en sistema aporticado, ¿sí? Entonces, la torre la hacen en sistema de muros y es muy incómodo porque esos muros están cada 3 metros, entonces es muy incómodo parquear. Por eso los primeros pisos de edificios como estos eh, sirven algunos de parqueadero, otros los habilitan como cuartos útiles, pero en la zona de la, de la plataforma sí es fácil parquear porque tenemos un sistema de pórticos y eso nos da mucha libertad en planta. Entonces digamos que esto puede suceder, o sea, se hace la dilatación estructural, perdón, se hace la dilatación estructural, acá el edificio está dilatado por acá, está dilatado por acá, en las cuatro esquinas, en los cuatro lados, pues. Y esto tiene un sistema y esto tiene otro sistema, o tienen ambos el mismo sistema, no importa, pero dilatado, ¿sí? El problema es cuando esto no está dilatado y se hace monolítico, se hace
un solo elemento y una sola estructura. Esto no funciona bien. ¿Sí? Bueno, sigamos. Este es otro error muy típico y se llama el piso débil. El piso débil se refiere a un piso en la edificación que tiene menos rigidez que los demás pisos. Entonces, por ejemplo, es un piso en doble altura, en donde hicieron la doble altura y no consideraron que si el elemento de columna, usted tiene un diseño en donde usted tiene una luz libre, la columna tiene una luz libre de 3 metros, por decir algo. Entonces usted tiene una relación entre la sección de la columna y la longitud y la altura. Esa relación se llama esbeltez, ¿sí? Si el elemento tiene bastante área en sección y tiene una altura y la relación es, digamos, no es tan baja, pues el elemento no es un elemento esbelto. Quiere decir que es gordito, pero no es tan alto, ¿verdad? Pero si ese gordito yo le duplico la altura, entonces la relación de esbeltez ya cambia, porque comparado con la altura nueva, que es de 6 metros, este señor que antes era un gordito, que resistía bien las cargas, ahora se me convierte en un flaquito que no va a resistir muy bien la carga. Entonces las columnas esbeltas fallan por pandeo, no fallan por aplastamiento, fallan por pandeo. Se pandean y se caen. Entonces cuando se hace esto de generar un piso libre, que sí se puede hacer, y un doble piso, claro que se puede hacer una doble altura, uno debe pensar que los elementos de columna deben ser más robustos de lo normal. ¿Para qué? Para que no se produzca esbeltez, porque esa esbeltez nos genera un piso débil. Un piso débil que es el que va a fallar cuando aparezca el sismo. Aparece el sismo, estas columnas se rompen por acá y caen. El edificio cae, ¿sí? Lo mismo que pasa acá, el edificio cae, ¿sí? Se ha visto en los sismos cómo se comportan estos edificios. Es que mire la esbeltez de esa columna, mire lo esbelto que es la columna. Esa columna sí puede con todo ese mamotreto de edificio. O sea, con cargas gravitacionales, claro, claro que puede. Pues eso no tiene ningún problema. El problema es cuando aparece la carga horizontal, la carga de sismo. Eso se puede presentar en la primera planta, porque a veces, o pues antiguamente se acostumbraba mucho en los años 70, dejar esa primera planta como libre para los parqueaderos, ya no, porque se sabe que es un problema. O se acostumbra a dejar una planta débil en uno de los pisos, ¿sí? No en el primer piso, sino en los pisos superiores. Entonces, en cualquier lugar donde aparezca la planta débil, hay que tratar de rigidizarla. Esto se puede rigidizar fácilmente. Se le colocan unos tensores en forma de X, se llaman las cruces de San Andrés, y con ellos se puede rigidizar, o unos que vienen así en forma de B, también con eso se puede rigidizar. Esto también es un problema, y aquí en Medellín se ve constantemente, y son los edificios en media ladera. Los edificios en media ladera entran en resonancia muy fácilmente. Resonancia es que amplifica el sentido del sismo por estar en el terreno de media ladera, ¿sí? Entonces todos estos casos son casos de piso débil, y hay que tratar de evitarlos, ¿sí? Entonces vamos adelante con otro caso, y este es el último caso y con esto terminamos. El caso de la columna corta. El caso de la columna corta se refiere a cuando diseñamos las columnas, hay una luz o una altura a la cual se diseñó esa columna, y en base a esta altura también se escoge la sección de la columna para que no sea esbelta, y las columnas funcionan muy bien con esta altura, pero las columnas que funcionan muy mal son las columnas cortas. Una columna corta funciona
es mucho más débil que una columna larga. Una columna larga te resiste, eh, pues larga, pero no esbelta, te resiste la compresión muy bien, pero la columna corta termina fallando por aplastamiento, no resiste mucha compresión. Resulta que cuando uno tiene unas columnas que son largas y las confina con los elementos laterales que se le están colocando ahí al lado y lado, esos ladrillos, esos antepechos de ladrillo, termina uno convirtiendo esta columna que era larga en una columna corta y esa columna termina debilitándose. ¿Cómo se arregla ese problema? Dilatación. Hay que dilatar los elementos. Los elementos de ladrillo hay que separarlos de la columna. Hay que dejarle un pequeño espacio a la columna para que se mueva y para que toda su altura sea la altura libre de la columna y trabaje como una columna larga y no como una columna corta. ¿Sí? Esas dilataciones se hacen, se deben hacer. Cuando no se hacen, suceden esos problemas. Entonces, miren el efecto de columna corta. Aquí está claramente dibujado. Está la columna, le colocaron este muro y acá este muro y convirtieron esa columna que era larga, la convirtieron en una columna corta. ¿Cómo fallan esas columnas cortas? Fallan de esta manera, fallan por aplastamiento. Aquí hay un ejemplo y aquí hay otro ejemplo. Mire que la columna está confinada por debajo. ¿Hay dilatación acá? No la hay. Le recostaron los ladrillos a ambos lados y confinaron la columna y la columna empezó a comportarse como columna corta y falló porque las columnas cortas son débiles. Lo mismo sucedió acá. ¿Sí? Entonces, muchachos, hay que evitar todo ese tipo de cosas. Bueno, no siendo más, los dejo y espero que haya sido de utilidad este video.